Está con nosotros el diputado Fernando Iglesias, que es flamante presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, una de las 4 que tiene que tratar. A partir del martes, entiendo, la ley ómnibus, así llamada, que envió Milei al Congreso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Hugo? Sí, bueno, sí, soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. No es una de las 4 que están abocadas. La convocaron porque sí está en trámite legislativo y viene del Senado unos convenios pendientes del año 2019 de doble imposición, de supresión de la doble imposición, que son importantes para agilizar inversiones y las vamos a tener pronto que tratar en diputados y por lo tanto se constituyó esa comisión porque formaba parte del temario de extraordinarios elevada por el Ejecutivo. ¿No? Claro. Ahora, se demora la integración de la bicameral, o sea, faltan los diputados para la bicameral, que es la que trata el DNU. ¿Qué está pasando? ¿Sabés desde cuándo? Sí. Es muy buena tu pregunta, porque es una pregunta que se hace en todos lados. ¿Sabés desde cuándo no se reúne la bicameral? ¿Desde cuándo? Desde el año 2022. Apa. Entonces, no es ninguna novedad, ¿no? Y yo espero que cuando se reúnan, primero traten los 70 DNUs de Alberto que andan dando vuelta por ahí, que nunca trataron, después que termine con los 70, traten el de Milei. O van a empezar por el de Milei, porque lo veo, por ejemplo, a Leopoldo Moró muy enojado. Digo, era la mayoría, tenían el gobierno, la clausuraron en el 2022. Ahora se apuran 70 DNUs. Lo pasamos, ya está, esto es otra cosa y ahora vamos a tratar el de Milei. La verdad que me parece que se ve demasiado cuál es la intencionalidad política, que es la de bloquear un gobierno al que le dejaron una situación desastrosa y a la que van a tratar de ponerle todos los palos en la rueda. El doctor quiere hacer una pregunta. Sí, Fernando, buenas tardes. Felicitaciones por la presidencia. Gracias, doctor. Fernando, ¿es obligatorio hacerlo con ese orden? Digo, ¿la bicameral tiene la obligación de tratar los anteriores DNU o puede saltearlos y caer en este? No, en realidad los anteriores DNU, es decir, desde el punto de vista técnico se puede perfectamente hacer. La bicameral es, entre comillas, soberana sobre los que trata. Yo lo he integrado en el 2017, 2019. Es una comisión de acuerdos, pero lo que yo estoy subrayando es una intencionalidad política, ¿no? Porque ahora es muy gracioso. Uno de los grandes logros de este gobierno, ya inmediato, es que todo el mundo, hasta el peronismo, descubrió que había una constitución y que había instituciones que había que respetar y que había una bicameral. Todo eso se lo habían olvidado. Ahora, a partir del 10 de diciembre, son todos alberdianos. ¿Viste? Bueno, uno ve, la CGT es alberdiana, en cualquier momento salen con los afiches de la foto de Alberdi a las movilizaciones. Traduzco. Gran resultado de Milei, ¿no? Claro, es decir, sintetizando el concepto, quieren frenar el DNU, sea en la justicia, sea en el Congreso, y quieren demorar el tratamiento de la ley ómnibus, entonces. Sí, está claro cuál es la intencionalidad. Ahora, uno puede objetar aspectos del DNU, y puede objetar aspectos de la ley ómnibus. Lo que no puede decir es que me parece que es un argumento absurdo hablar de la inconstitucionalidad del DNU. Sí. Artículo 99 de la Constitución. Sí. No es un invento de la Libertad Avanza. Está en el artículo 99 de la Constitución. El peronismo desde 1989 ha sancionado 874 DNU. 874. Este es inconstitucional, ¿por qué? Porque lo que establece la Constitución, el artículo 99, es que tiene que ser en circunstancias excepcionales y cuando hay necesidad y urgencia. Eso es simplemente lo que dice. Ahora, ¿alguien puede argumentar que no estamos viviendo circunstancias excepcionales en una situación de emergencia y con urgencia? Es obvio. Entonces, la pregunta es, ¿puede el Congreso, en su trámite legislativo normal, considerar este volumen de leyes que se necesitan urgentemente para tratar de salir del desastre de estos 20 años y la situación caótica en la que estamos? Y bueno, cualquiera que tenga un poco de experiencia legislativa entiende perfectamente que esto lleva meses de deglutirlo y que la economía argentina está agarrada con alfileres y no tiene meses. Ahora, ¿fue una buena estrategia poner todo junto, lo importante y lo no tan importante, para decirlo rápido? Mira, yo en general en la vida cuando estoy de acuerdo con el 90% me fijo poco en el 10%, ¿no? Yo, si pudiera decirlo, DNU, ley ómnibus, yo estoy de acuerdo en el 80% o más.
puedo tener dudas en un 10% y puedo no estar de acuerdo en el 5 o 10%. Ahora, me parece que poner el foco en el 10% y en el 5% y no en el 80% en una circunstancia como esta, ¿viste? Es como cuando la vida es así, ¿no? Es como cuando uno compra un auto usado. Es como yo decir, bueno, mirá, tiene un rasponcito acá y qué sé yo. Uno se fija que esté bien el motor, que esté bien la carrocería, que el auto ande, que la amortiguación y qué sé yo, y sabe que algún detallito no le va a gustar y va y lo compra, ¿no? Es raro que razonemos con razonabilidad, con capacidad de aceptar la realidad en temas que nos importan, como comprar un auto, y después nos pongamos detallistas y extremistas con una cosa en la que se juega el futuro de la Argentina. Fernando, ¿ya están propuestos los 8 diputados? ¿Cómo ¿Ya es eso? tienen nombre y apellido los 8 diputados? Sí, ¿o no eso, mira, la conformación de comisiones, te lo digo yo que ayer asumí una presidencia, te das cuenta, está cerrado cuando está cerrado, ¿no? Cuando se firma, viste, es como el libro de pase de los jugadores. Sí. Cuando firmó, se puso la camiseta. El que se puso la camiseta Pero antes, ahora no se sabe. Así que sí, no está conversado, después habrá que terminar puliéndolo. Hay una queja permanente del peronismo de que no se le han dado los lugares que le corresponden, cosa que por supuesto es absolutamente falsa. Yo creo que si la quieren conformar, se puede conformar y después tendrán que deliberar. A mí me parece que sería un pésimo antecedente que un Congreso que en su historia no tuvo ningún rechazo por inconstitucionalidad de ningún DNU, ahora lo rechace, ¿no? Florencia. Sí, Fernando, vos estuviste en el Congreso ya hace un tiempo. ¿Te parece que hay en esta gestión de Milei una osadía mucho mayor de la que hubo en el macrismo? Sí, yo creo que sí, y me parece que es algo, no lo digo como una crítica creo que Macri estaría de acuerdo en esto y estaría de acuerdo en que efectivamente fuimos demasiado gradualistas. Creo que fue una de las críticas que se nos hicieron y me parece que el gobierno Milei tiene en algunos aspectos, creo que tiene algunos puntos en contra con respecto a menor experiencia, pero era también un poco lo que pedía la gente, ¿no? Porque si vos pedís que no haya ninguno de la casta, después pones gente que no tiene mucha experiencia legislativa y de los resortes del Estado. Es así. Ahora, en dos comisiones, caso tuyo y el de Expert, se buscó a aliados con experiencia en algún punto, ¿no? Bueno, yo te agradezco y sobre todo le agradezco la confianza por parte de la Libertad Avanza, que es el partido de gobierno. El partido de gobierno en el Congreso, en diputados, normalmente maneja 5 comisiones, que se consideran las 5 comisiones de gobierno, porque son las que pueden bloquear a un gobierno y por lo tanto es tradición que sea el partido del gobierno el que decida quiénes las presiden. En este caso confiaron en Expert para presupuesto y Hacienda, a mí por Relaciones Exteriores. Yo he tenido además, cosa que también agradezco, el apoyo unánime del bloque de PRO al que pertenezco y creo que, bueno, vos me preguntabas cómo es el tema del trámite legislativo. El gobierno, por supuesto, yo no necesariamente creo que no se hayan cometido errores. Lo que sí digo, los errores son... Yo prefiero siempre un gobierno que comete errores y no una banda de fascinerosos que comete delitos, ¿no? Primera consideración para relativizar el gran tema, me parece, ¿no? Primera cosa. Segundo, es cierto que hay una cierta inexperiencia, pero reflexionemos un poco. Se pedían y se votó. Yo voté por Patricia Bullrich. Y después voté por Milei, pero mi candidata era Patricia Bullrich. Claro, entre las razones es que era un equipo con más experiencia. Ahora, la gente eligió un cambio rotundo, ¿no? Y un cambio rotundo con gente nueva. Cuando pones gente nueva, pones a gente que no tiene experiencia. Entonces yo respeto esa decisión, que fue la mayoría, la voy a apoyar, voy a acompañar como pueda. Esto no quiere decir que sea soldado de nadie, ni que sea un diputado oficialista. Tampoco soy un diputado de la oposición, porque no me siento opositor a este gobierno, ni mucho menos. Me siento opositor a un régimen y a un modelo económico y político que gobernó a Argentina 20 años y nos trajo este desastre. ¿Paula? ¿Usted habla con Milei? Sí, tenemos una... No con gran frecuencia, pero sí, por ejemplo, me ha enviado felicitaciones ayer y hemos intercambiado y hemos quedado en vernos cuando vuelvan de la Antártida. Ayer apenas asumí... le mandé un mensaje a la canciller, a Diana Mondino, diciéndole que cuando quisiera nos podíamos reunir para tratar de ver, de compartir visiones. Ya me he reunido varias veces con Diana
y me dijo, se suspendió el viaje a la Antártida, estoy hasta las 8 de Cancillería, venite para acá, y fuimos y tuvimos una reunión de 2 horas, muy amable y muy productiva. No. Es ayer. la otra, Ok, claro. ok. La versión anterior. Sí, ya está en marcha, ya está en Está muy marcha. bien, A Río está muy bien. Gallegos al menos. Sí, no es fácil. Sí, Claro. ayer, estoy diciendo ayer, Claro, ayer por no, eso. porque habíamos Ahora empezado ya, con el... claro. Sí, está claro. Fernando, y otra cosa que mientras te escuchaba, prestaba atención, vos decías, yo no soy opositora a este gobierno. Bueno, ahí tenés algo que no coincide con parte de otros referentes, si querés, que dicen, bueno, nosotros somos una oposición responsable. Vos no te sentís parte de eso. Mira, decía Bertrand Russell que la mayor parte de las polémicas eran polémicas alrededor de las definiciones y que una vez que vos te ponías de acuerdo en la definición, yo digo esto, normalmente se entiende en países razonablemente organizados que existe un oficialismo y una oposición que son los que no forman parte del gobierno. Claro. Esas denominaciones me parece que no se aplican mucho a la política argentina, porque, a ver, oficialistas... Yo no soy un diputado del oficialismo, no soy un diputado de la Libertad Avanza, no soy alguien que sale con una camiseta puesta a defender cualquier cosa del gobierno, pero estoy absolutamente decidido a apoyar un cambio. Y lo estoy porque cuando pienso la palabra oposición, yo pienso esto. ¿Qué votaron los votantes de Juntos por el Cambio en la interna? Entre una opción, que era Patricia, de un cambio más rápido, más decidido, más parecido al de Milei, o la propuesta de Larreta, que era un cambio más moderado, más lento, y que masivamente la ganadora de esa interna fue Patricia. Y ese 24% fue masivamente, también por una propuesta de Patricia y de Mauricio Macri, de votar a Milei. El 56% de Milei, es 30 de Milei, 24 de Juntos por el Cambio, algunos de Schiaretti, Sí. más o menos ahí. Entonces, el mandato de nuestro electorado es a favor del cambio y a favor del gobierno. Eso está claro. ¿Somos Ahora, oposición? sí. Y me parece que no, somos No, alianza. una alternativa. Ahora, ¿no? hay 3 frentes. Claramente el frente del Congreso, el frente judicial, por los amparos que cada vez más se presentan para frenar al DNU, y el tema de la calle, ¿no? Por decirlo de algún modo, que pareciera ser el que más se ordenó, por lo menos por ahora, salvo el paro de 24. ¿Creen que van a sortear estas instancias? Y si no se sortean, digo, tanto en el Congreso, el DNU en la justicia, como los conflictos que pueden venir en la calle, ¿hay plan B? Mira, a mí me parece que lo que hay que rescatar de este gobierno es la enorme decisión de cambio que está manifestando, ¿no? Con desprolijidades, con errores de técnica. Podemos criticar la nota de ayer de Pañi, ¿no? Uno lee la nota de Pañi de ayer y dice, sí, tiene razón en todo esto. Ahora, se olvida de un punto principal, La me nota parece. de Pañi habla, sobre todo, ¿no? En el corazón, me parece, de que Milei tiene la oposición dentro de su propio equipo. Sí, porque le ve cierta incompetencia o errores que cometieron, los menciona y qué sé yo. A mí todo esto me parece verdaderamente, absolutamente menor. Lo central, creo, en la Argentina y lo que falló hasta ahora es tener una voluntad decidida de cambiar las cosas. Me parece que se critica al gobierno, si bien se Pero critica... alcanza el voluntarismo, porque vos tenés mucho. No es un problema de voluntarismo. Digo, como dijiste voluntad, por eso apelé. pero al revés, yo lo daría al revés. A ver. Digo, yo razonaría en términos aristotélicos, condición necesaria y suficiente. Ok. ¿Es suficiente? ¿Alcanza con la voluntad? No, no alcanza, No. pero es necesario. Claro. Entonces Porque empecemos del por lo que es otro lado necesario. Tenés, me parece, no sé, a ver, no quiero usar una palabra inadecuada, pero tenés grupos muy fuertes de oposición que se van multiplicando, como ahora pasó con quienes plantean intendentes, ¿no es cierto? Creo que son los que plantean amparos todos Yo no juntos, veo más, digamos, detrás de Espinosa, de La Matanza, para frenar al DNU. Lo que vimos ayer en el Congreso casi frena la conformación de las comisiones que van a tratar la ley ómnibus. Bueno, y la calle, hoy vimos todos por ahora, nadie usurpando o cortando la circulación, pero vemos el 24 muy cerca de la esquina, a 44 días del nuevo gobierno. Mira, yo no quiero ser demasiado optimista, pero esa es una buena señal y es un mérito de este gobierno y en particular de Patricia Bullrich, ¿no? Compara esto con lo que eran las movilizaciones piqueteras, bloqueando la calle y haciendo cualquier cosa y las 14 toneladas de piedra y todo eso, y la verdad es que yo veo un progreso, primera cosa. Segundo, de toda esta guerra, vos me mencionás ahora esta agrupación de intendentes peronistas
que se pronunciaron contra el DNU. Impresionante eso, ¿no? Yo veo en todo esto, lo veo todo esto como muy buenas señales, porque está claro que el problema que tiene la Argentina es que llevamos 20 años de favorecer a lo que yo llamo la patria subsidiada, cuya dirección política es el peronismo. ¿Y qué son estos? Los intendentes del conurbano, los gobernadores de las provincias feudales, los sectores productivos que no viven de la inversión y de la competencia, sino de cazar en el zoológico. Digo, a Espinosa le digo, es una cuenta que hago siempre. Hay, déjame recordar bien la cifra que no me quiero equivocar, pero alrededor de 5 millones de argentinos que viven en el conurbano bonaerense y que solamente han tenido intendentes peronistas. ¿Sabes cuáles son las municipalidades? Son 10 municipalidades que solamente han tenido intendentes peronistas y que reúnen a más de 5 millones de habitantes. Por lo tanto, son la provincia más grande de la Argentina, con excepción de Buenos Aires, que integran. ¿Querés que te las nombre? Empezaremos por La Matanza. ¿Hace falta que te nombre todas las demás? Bueno, hacé la lista de todas las municipalidades, de todos los lugares del conurbano, donde reinan las patotas, las mafias, la droga, el atraso, las villas miserias, bueno, como La Matanza, un lugar que era pujante, un lugar con industria, un lugar, y que todavía tiene eso, porque en gran parte tiene eso, pero que además ha tenido todo este periodo, desde 1983, solo gobernada por el peronismo. Y vas a tener una... Y por supuesto que a los muchachos les tocan los intereses, les tocas el bolsillito con el que se alimentan las cajas, y los punteros y toda la mafia que armaron ahí, y por supuesto que van a protestar. Son buenas señales. Cuando los intendentes peronistas del conurbano protestan por algo, y yo 90% estoy de acuerdo. Fernando, quédate un ratito, si sos tan amable. Tenemos 2 o 3 preguntas más para hacerte. Seguimos en el Noticiero de la Nación Más en esta edición de verano y Fernando Iglesias, diputado y preside una de las comisiones que va a tratar la ley ómnibus. Finalmente, ¿hay plazos para que salga esta ley, Fernando, o no? Sí, lo antes posible. Está claro que cuanto antes salga va a ser mejor, porque la situación económica heredada es tremenda, ¿no? Yo me permito recordar, miraba recién el tema de la inflación y los precios. El gobierno anterior, cuando nosotros hablábamos que estaban armando una bomba de tiempo, no lo decíamos por decirlo, son datos concretos. El gobierno anterior gastó más, imprimió más con la maquinita de billetes, sin ningún tipo de respaldo, con cada vez menos dólares en el central, imprimió más Sí. para la campaña electoral de Massa 2023 Sí. que durante la pandemia. Claro. Está todo dicho. Vos te imaginás, nosotros todavía estamos, cuando había inflación, y todavía el año pasado, en pleno 2023, decían, no, lo que pasa es que es la plata que imprimimos durante la pandemia y tuvimos que imprimirla, y qué vamos a hacer, no es culpa nuestra. Ahora, imprimieron más para la campaña de Massa que para la pandemia, así que imagínate los efectos que va a tener esto, que ya está teniendo. Ahora, y va a seguir teniendo. No va a ser fácil, porque la idea revolucionaria está planteada a través del DNU, a través de la ley. Sí, por eso yo de ahí Pero la reforma laboral, sí, ya desde Alfonsín, que quiso hacerla y parece que no pasó, y ahora no pasa tampoco por la justicia. Es decir, parece ser muy difícil el escenario con que se enfrenta el gobierno. El escenario no es difícil, es dramático. Dramático. Y la única forma realmente de encararlo es con decisión y con coraje. Claro, y así es bien en recordar que Alfonsín, apenas llegado al poder, con la gran legitimidad que tenía, planteó la lucha contra el pacto sindical militar. Claro. Que lo dijo así, pero era el pacto que había entre los militares y el peronismo. Y su primer punto fue ir contra los intereses no de los trabajadores, sino de los sindicalistas, la famosa ley Mucci, y eso fracasó por 2 votos, ¿no? Claro. Entonces, y ahí recordamos que está Ubaldini, que le hizo 14 paros al Alfonsín. y los 14 paros que le hicieron, y todo. Bueno, no hace falta decir. El peronismo, cuando gobierna, es una mafia corporativa; cuando está en la oposición, es el club del helicóptero, ¿no? Y lo han sido siempre. A Alfonsín, al que ahora reivindican, en su momento dijeron que lo iban a sacar escupiendo sangre, y lo sacaron La escupiendo marcha sangre. de día no terminó tuvo mal. mucho efecto en la Ruta 3, pero van, ¿no? Van, Moreno va, publica el helicóptero. Y Florencia, a nivel económico, ¿qué se ve a un mes del gobierno, que se cumple en realidad el próximo miércoles? ¿Qué horizonte
se analiza ahí? Bueno, en principio diciembre fue muy bueno porque diciembre trajo calma en el mercado cambiario, después de la devaluación, Sí. bajó mucho la brecha. Ahora es como que empiezan a verse algunos movimientos, empieza a haber algo más de volatilidad en el mercado y el mercado se empieza a impacientar y dice, bueno, entendemos las medidas hasta ahora, queremos ver el plan, ¿no? Que todavía no está sobre la mesa. Y hay muchas cosas dando vueltas. Una de las variables que están todos mirando por estas horas es el dólar, que de a poquito empezó a despertarse. Claro. Tanto es así que quienes estaban posicionados en pesos ya perdieron contra el dólar en apenas una semana. El dólar MEP, el dólar contado con liqui, el dólar contado con liqui subió 17% en lo que va de enero. Entonces digo, ahí empieza a haber un movimiento, empieza a aumentar la brecha, está casi más del 38, creo que está ya por ciento la brecha De 8.20 a entre el 1.000. oficial y el dólar libre. Sí. Entonces digo, ahí empiezan a ver, bueno, y entonces, ¿qué más van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer con las tasas? Empiezan a haber algunas inconsistencias que el mercado dice, bueno, vos bajaste las tasas de interés en pesos, pero entonces me voy al dólar. Ahora, Claro. si me voy al dólar, tarde o temprano, esa idea que vos diste de que vos no ibas a mover el dólar por 3 meses, la vas a tener que modificar. Si no, se te va a aumentar de vuelta la brecha entre los dólares libres, que son los que puede acceder todo el mundo, y el dólar oficial. Sí. Así que de vuelta el mercado está esperando a ver qué señales da el gobierno en materia económica. Dio una importante en las últimas horas, que quiere hacer un canje de deuda en pesos para despejar todos los vencimientos de este año. Y diría, una de las madres de todas las batallas pasará por la negociación con el fondo, Sí. que en este momento está en Buenos Aires negociando también, ¿no? Te escucho, Fernando, y el doctor después tiene una pregunta. Sí, a ver, ¿qué opinas de esto de la economía? No, es que es exactamente así. Yo creo que más que esperar señales del gobierno, del Ejecutivo, que son muy claras y han sido muy contundentes con respecto a la decisión de tener un país razonable, con una economía abierta, competitiva y de mercado, lo que están mirando es el Congreso y qué va a pasar con estas leyes en el Congreso. De ahí viene también la necesidad, la urgencia y la necesidad de aprobar y de avanzar, porque una señal negativa de ese lado, en una circunstancia tan delicada como vive la economía, Sí. va a ser problemática, ¿no? Doctor, quería agregar. Fernando, sí, una pregunta acerca de la Comisión de Relaciones Exteriores. Más allá de los acuerdos de doble imposición, de no a la doble imposición que seguramente van a tratar en la próxima reunión, ¿qué otros acuerdos internacionales hay? Me interesa en particular uno con la UE. Buena pregunta, excelente pregunta. Bueno, sí, yo en el breve discurso que hice de Asunción dije que si una tarea importantísima va a tener la Comisión de Relaciones Exteriores es la aprobación de acuerdos internacionales, en particular el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es, en mi opinión, clave para el desarrollo de la Argentina. Yo soy ampliamente favorable, he escrito muchísimo. ¿Puede traer inversiones eso, Fernando? Claro. Es que ese es el punto central. Todos lo ven desde el punto de vista comercial, que si los cupos, que si esto. Lo fundamental es que Europa es el principal inversor en Argentina y en América Latina. Sí. Es más, Europa invierte más en Latinoamérica que en todo el resto del mundo junto. Y Argentina, si se aprueba un acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, que crea una zona unificada, la más grande del mundo en cantidad de habitantes, Exacto, sí. que es formidable desde el punto de vista de las oportunidades que crea, para la exportación, para el desarrollo de nuevas industrias, pero además transforma a la Argentina en una puerta de entrada, no de Rusia a Latinoamérica, como claro. quería Alberto, sino de las inversiones europeas al mercado argentino y brasileño, porque Argentina no es tan atractiva como punto de inversión porque es un mercado de un país medio relativamente chico. Si vos le sumás Brasil, que es 4 o 5 veces más grande, tenés una... Y Argentina tiene muchísimas capacidades competitivas con respecto al resto de los países de la región, Ahora, de muy alto nivel, perdón. que lo pueden transformar en un punto de muchísimo interés para que haya inversiones. Y esto es decisivo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, le respondo rápido al doctor, el acuerdo también, el gobierno plantea entrar a la OCDE, es un enorme exacto. cambio para la Argentina, ¿no? Exactamente. La OCDE y la Unión Europea y no los BRICS, es la dirección correcta, las democracias, los países republicanos, no los invasores como Putin, no los estados terroristas como Irak, Sí. etcétera. Correcto. Y esos van a ser 2 puntos decisivos. Y en lo urgente, 2 puntos claros son la guerra en Ucrania y las masacres que cometió el terrorismo en Israel. Correcto. No nos olvidemos, y lo dije al cerrar mi discurso, que hay todavía
todavía ni siquiera se puede decir el número exacto, porque no se sabe, hay noticias que algunos están muertos y otros no, es un horror. Los rehenes, secuestrados, ciudadanos argentinos secuestrados por Hamás, en los cuales el gobierno sobre Hamás, tiene que escuchar su voz y pedir que vuelvan ya mismo a casa. la declaración sobre Hamás. Sobre Hamás hay muy poco que agregar en eso. A mí me parece, yo escucho mucho Formalmente pedidos. el gobierno, digo, ¿no? Sí, el gobierno ha estado muy claro y muy contundente. Yo insisto, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, yo planeo dos cosas que, bueno, después veremos los tiempos políticos, porque claramente hay una situación de prioridades internas, pero a mí me gustaría que Zelensky, que visitó la Argentina, hable, como hizo con muchos parlamentos, con todos los diputados y todos los senadores argentinos y nos cuente, porque Ucrania no solo está defendiendo su territorio, está defendiendo el derecho internacional y el orden internacional pacífico. Y también creo que vamos a buscar alguna forma de darle voz a quienes tienen al tema de los argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamás y que sea declarado grupo terrorista lo antes posible, son objetivos que me planteo a corto plazo. Quiero volver al Congreso porque me parece que se va a armar un escenario ahí. Ayer teníamos, creo que hay alguna perrita, Julieta, si después lo tenemos, de lo que fue para muchos casi un escándalo. Finalmente las comisiones salieron, pero ¿así van a ocurrir las reuniones en las comisiones a partir del martes? ¿Con estas discusiones, con las trabas, o va a funcionar todo como corresponde? Es una pregunta. Ah, es pregunta. Pensé que ibas a mandar el video antes. No. No, bueno, no. Lo que pasó en presupuesto es una cuestión escandalosa y la respuesta es que no depende de nosotros. Está claro que nosotros quisiéramos que el ambiente fuera... En realidad, en Relaciones Exteriores, si bien hubo algún atisbo de polémica y qué sé yo, al final se aprobó todo. Había 38 diputados presentes y los 38 votaron a favor de mi presidencia y de las demás autoridades, cosa que agradezco, pero lo que pasó en la Comisión de Presupuesto es responsabilidad de quienes armaron el escándalo y bueno, esperemos que no vuelva a pasar, pero si pasa, las comisiones van a funcionar igual y eso no va a detener el funcionamiento del Congreso. Repasamos, a ver. Empezaron a constituir y a pedir la constitución de las comisiones informalmente con los otros bloques sin anoticiarnos a nosotros. No respetaron la conformación del DON en las comisiones. No avanzaron en la conformación de otras comisiones. Resolvieron unilateralmente el giro en 3 comisiones. Y se sientan acá y parece que no hubiera pasado nada. Voy a pedir el asentimiento y después voy a dar el uso de la palabra. Por favor, no le impida a ningún diputado de esta casa la posibilidad de expresarse. Cuando se juega en la Bombonera, a veces hay presiones para el referí. El diputado Espert llamó intimidantemente a cárcel o bala contra la diputada Miriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño. Es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados. Señor diputado Castillo, usted no tiene uso de la palabra porque todavía no le corresponde, así que sigue expresándose como quiera. En esta comisión, la verdad, siendo que vengo de fuera de la política, mi primera inmersión en esto me parece algo impresentable lo que estoy viendo. Solamente me gustaría que tengan algo de empatía los diputados acá presentes, que tienen generalmente la vida ya hecha, y sepan que hay gente comiendo de la basura en Avenida Entre Ríos. Lo único que pido es colaboración para sacar este país adelante después de la decadencia kirchnerista. Gracias. Tras la devaluación fenomenal que hoy está padeciendo la sociedad argentina, le quieren... Conforme al artículo 106, se va a pasar a la votación. Corte la palabra. No me corte la palabra, secretario. No, en modo alguno. Lo que se pretende en este momento es convalidar con una legalización. Presidente. Me está cortando la palabra sistemáticamente, señor. No, esto no puede ser así, porque el pueblo no votó mayoritariamente ni a Juntos por el Cambio ni a la Alianza para constituir el Congreso de la Nación. En octubre sí. Y si le roban a Unión por la Patria,
No se da más la palabra a ningún legislador, se va a leer las autoridades. No, director, usted no tiene el derecho de decir que no va a dar la palabra. No tiene el derecho. Usted tiene que escuchar. Nadie le está pidiendo que resuelva este problema que es de los legisladores. Pero usted tiene que dar la palabra. Por supuesto que el lugar de la vicepresidencia primera no es para mi persona, es para mi espacio. Con lo cual, qué lástima que siendo tan reglamentaristas no puedan escuchar la opinión del otro en silencio respetuoso, como lo hice yo. Y celebro que después de 20 años hayan entendido la importancia del reglamento, la Constitución, el Congreso, la Corte y la Justicia. Hablamos con el doctor Ricardo López Murphy, él es diputado nacional y seguramente tiene una opinión sobre esto y queremos conversar también con él de economía. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Gracias por el contacto. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Puede darnos una opinión sobre lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados? Yo creo que va a haber, digamos, conflictos con dos sectores, el kirchnerismo y los grupos trotskistas. O sea, van a tratar de crear un clima desasosegado en las discusiones. Me parece que eso... El que suponga otra cosa no está advertido de la realidad. Ese tema va a estar una y otra vez, esos desplantes, que no es nuevo, o sea, ocurrieron en el pasado y bueno, el otro día se percibió con más claridad, pero no me parece a mí que no es esperar. Fíjese que los principales líderes de Unión por la Patria están callados. Bueno, el expresidente estuvo en la Nochevieja gastándose 1.000 euros por ya en España. Persona en la cena. Ese tipo de falta de empatía sobre la realidad nuestra es muy notorio. La ex senadora, ex vicepresidente, expresidente también están callados. Y la otra figura es Massa, también están callados. ¿Qué es lo que creo que ha pasado? ¿Qué? Van a tratar de concentrar el conflicto en temas de discusión en el Congreso y por supuesto en movilizaciones callejeras. El que no espere ambas cosas no está leyendo la realidad. Ricardo, ¿y usted cree que la ley ómnibus va a salir finalmente? ¿Y en qué plazos pudiera tratarse y, bueno, aprobarse eventualmente? Yo he sugerido en un medio platense, en el diario El Día, lo puedo decir, sí, claro, en un reportaje que me hicieron, que las extraordinarias se prorroguen al 28 de febrero. A mí me parece que está muy exigido el cronograma. Y eso da lugar a veces a, por ejemplo, a sugerir arbitrariedades. A ver, en algunas reuniones se ha comunicado que enviemos las preguntas a los diputados hasta el lunes a las 20 horas. El Parlamento es para hablar, es para dialogar. Claro. Entonces, tampoco el oficialismo puede pretender que los diputados y senadores estén callados, o se vean obligados a preguntar por escrito. Eso no hace a la función del Congreso. Entonces, la prisa no ayuda, el obstruccionismo a muerte ideológico, como el kirchnerista o el trotskista, tampoco ayuda, pero la obsecuencia tampoco es buena consejera. Claro. Me parece que el Parlamento tiene que tener el espacio de dialogar. Los proyectos son muy complejos. En algunas partes yo francamente no veo cómo se puede lograr llevarlo adelante y no estoy de acuerdo. Porque digo, el régimen por circunscripciones, suspender la paz, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay una reforma política mucho más inteligente para hacer, una reforma electoral mucho más razonable, más sencillo de conseguir las mayorías, en lugar de meternos en un proyecto que es, digamos, casi un deseo infantil de cambiar el régimen electoral. Y le quiero preguntar argentino. por las delegaciones que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Bueno, también allí, de nuevo,
está en la naturaleza del Congreso ser lo más restrictivo posible en ese tema. Correcto. ¿Me permite que sume al diputado Iglesias? Yo no sé cómo ustedes se lleven, pero quiero tener una... No, yo siempre me llevo bien con Bueno. ¿Hay coincidencias, Iglesias, aquí con López Murphy? Sí, aparte se nos llevamos muy bien con Ricardo. Mi último libro ha sido uno de los que lo ha presentado con gran competencia técnica, porque me puse a hablar de economía sin saberlo, así que lo llevé a Ricardo y a La Espina y a Tetaz, que son los que sabían de esto, pero siempre tengo una gran estima por su figura. ¿Hay coincidencias sobre lo que no acuerda con el proyecto? Sí, yo, por ejemplo, con el tema de la reforma política, me parece que es un error. Muy rápidamente, la Argentina es un país demasiado fragmentado, con muy fuerte representación de fragmentos corporativos, sindicales, empresariales. No necesitamos fragmentos territoriales. Yo no quiero ser diputado por Villa Urquiza, con todo respeto por Villa Urquiza, porque no quiero representar los intereses de Villa Urquiza. Lo que falta en la Argentina son diputados que representen el interés común. Tenemos una inflación muy alta, ¿por qué? Porque tenemos muchísimos sectores que sacan una prebenda, total la financian con la maquinita, que pagamos todos, y eso se paga con inflación. Así que me parece que la reforma, por ejemplo, del voto por circunscripciones, es un error que va en el camino. Pero me parece que son puntos que se pueden discutir, y yo estoy seguro de que van a ser discutidos, y algunos van a ser reformados, y algunas partes se van a aprobar y otras no. Yo confío que la mayor parte se apruebe, porque, repito, en general es una reforma muy ambiciosa, muy corajuda, que va en la dirección correcta y que hay que perfeccionar. Para eso estamos los diputados también. Sobre todo, Ricardo, en materia económica, me pregunto, ¿no? Si ahí sí tiene acuerdo. Yo diría que hay una mayoría objetiva en el Parlamento que está dispuesta a reconocer y a llevar adelante, primero a reconocer que el sistema organizativo que tenía nuestra sociedad había colapsado, usted lo ve en la inflación, lo ve en la incapacidad de pago externo, lo ve en el decreto que acaban de sacar para sacarle las reservas al Banco Central. Digo, no es que después de todo lo que se ha dicho, ¿por qué tuvieron que incurrir en esas cosas? Bueno, porque la debilidad es enorme y la fragilidad enorme. Entonces, yo creo que hay una mayoría definida suficiente para hacer reformas en la Argentina de profundidad y de gran calado. No necesariamente uno acuerda en todos los puntos. Yo le podría mencionar, por ejemplo, yo discrepo en el DNU con la idea, recién lo hablaba con el presidente de la Academia de Medicina, con la idea de recetar por genérico. Digamos, acá está el doctor Shin, que también me parece que está de acuerdo con lo que usted dice. No sé, doctor, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Entonces yo creo que la fórmula que se había alcanzado en Argentina de utilizar el nombre científico y una marca es un consenso que habíamos llegado, que era razonable, y no veo por qué cambiarlo. Lo digo para abundar sobre el tema. Ahora, en el 95-98% de las reformas, yo creo que había que llevarlas adelante. Seguramente varias de ellas se enfrentarán con realidades más complejas. Por ejemplo, creo que es muy notorio que la reforma en la pesca va a tener que ser modificada. Y en ese marco general hay que entender que en el Congreso hay una mayoría reformista, pero no a libro cerrado. Va a tener que, vamos a revisar y le vamos a revisar los puntos y las comas, aunque a veces al presidente no le gusta. Una última, agradeciéndole tanto a Ricardo como acá como a Fernando Iglesias, ambos diputados. Es económica, Ricardo. ¿La economía marcha en otro sentido? ¿Tiene expectativas sobre tanto la ley, el propio... A ver, un punto que yo he hecho varias veces, y se lo hice a usted muchas veces, en privado y en público, es que la situación que se heredó era extraordinariamente catastrófica. Yo creo que se ha subestimado, y un comentario que yo le hice a las autoridades fue que yo esperaba que en el mensaje del 1 de marzo se hiciera una evaluación de la gravedad de lo que se ha recibido, porque muchas de las cosas que están pasando
por ejemplo, todas las correcciones de precios relativos, de cosas que estaban pisadas, que no existían, insumos médicos que no se conseguía provisión, todas esas locuras que ocurrieron, hay que, cuando usted la destraba, ve los costos de eso, pero la responsabilidad de eso no es el que levanta los controles y los cepos, sino del que creó las situaciones de desequilibrio brutal que se han recibido. Correcto. Y en ese aspecto a mí también me parece que no debe demorarse hacia el futuro marchar a un mercado único de cambio. A mí todas estas restricciones y todos estos controles no me parecen satisfactorios y creo que necesitamos un programa integral que reconozco que por la gravedad de la situación requiere apoyo de los organismos multilaterales y seguramente el gobierno está tratando de elaborarlo reconociendo esa realidad, pero digo, a mí me gustaría, si usted quiere saber mi oposición, ir cuanto antes a un régimen único de cambio, ir a un sistema económico parecido al que tienen nuestros vecinos de Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Paraguay. Todos estos controles que le damos, estos cepos, cuanto antes nos libremos de ellos, mejor. Ricardo López Murphy, muchas gracias. Gracias a usted. Lo mismo Fernando Saludos Iglesias, por esta visita.